acerca de esta epístola y hemos aprendido varias cosas. Recuerden que el tema de toda esta primera parte tiene que ver con Cristo, es superior en su persona y en esta ocasión como purificador de nuestros pecados. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto?, es lo siguiente: el Hijo es heredero de todo, el Hijo es creador del universo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, el Hijo es la imagen de su sustancia, la sustancia de Dios, y el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy, ¿cierto?, añadimos a esto: el Hijo efectúa la purificación de nuestros pecados. Noten lo que está haciendo el autor de Hebreos, está resaltando, hermanos, las prerrogativas de Cristo, de nuestro Señor, y quiere desarrollar toda esta argumentación en esta epístola, pero no quiere dejar nada, ¿cierto?, que pudiera olvidarse, si podemos decir. Y por supuesto que una de las cosas que el Señor logró fue justamente esto: la purificación de nuestros pecados. El texto ahí usted lo puede leer conmigo, ¿cierto? Dice en el versículo 13: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sigue el texto en ese sentido. Ahora, tenemos aquí, ¿cierto?, el versículo, y es la frase que yo quiero que estudiemos esta mañana, tiene que ver con eso, porque esta expresión, ¿cierto?, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por supuesto, es una enseñanza que se ve en todo el Nuevo Testamento y, por supuesto, es vital para lo que es el cristianismo. Por eso, una buena pregunta es: ¿qué quiere decir que el Hijo haya realizado la purificación de nuestros pecados? Esta mañana, hermanos, yo quiero explicar este punto de la siguiente manera. Vamos a entender el significado de la purificación, vamos a entender también la implicancia de la purificación y finalmente la necesidad de la purificación. Pero antes de seguir, les quiero pedir que tengamos otro momento de oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder acercarnos con tranquilidad, Padre, a tu palabra, meditando en ella, y te ruego que nos ayudes a todos, ¿cierto?, a ello, a meditar en tu palabra y a entender las implicancias de estas verdades para nuestra vida, entendiendo que somos pasajeros, Señor, pero tú eres eterno y tu palabra es eterna. ¿Cómo no poner atención, Señor, a ella? Por eso te ruego que nos ayudes, que podamos entender, abre nuestro entendimiento, y por sobre todo también, Señor, que podamos poner en práctica y creer lo que tú, ¿cierto?, nos has revelado en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para seguir, quiero responder justamente a esta pregunta: ¿cuál es el significado de la purificación? ¿A qué se refiere el autor de Hebreos con este concepto que señala aquí, ¿cierto?, de que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados? Yo creo que me acompañen a Juan, capítulo 13, por favor. Juan, capítulo 13, porque es un pasaje muy interesante y paralelo, en donde el propio Señor Jesús habla un poquito de este tema de la purificación. Y de hecho, en el contexto de la Escritura, la palabra purificación recuerda todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, con los lavamientos, con todo lo que tenía que ver estos rituales. Y aquí hay un pasaje bien interesante que yo quiero que analicemos, ¿cierto?, porque es un pasaje paralelo para después volver a la epístola de los Hebreos. En el capítulo 13, ¿cierto?, voy a leer los primeros versículos para entender un poco el contexto y después dar algunas explicaciones de esto mismo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, ¿cierto?, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Hermanos, cuando uno lee este texto, por supuesto, el contexto directo nos enseña de que el Señor hace aquí una especie de ritual, pero no es solamente eso, parece que hay algo más en este lavar los pies. Quiero explicarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos, ¿cierto?, la porción del texto, y hay algo interesante que de hecho el autor de Hebreos también menciona, y tiene que ver con esto que hay detrás de este lavamiento. A lo menos encontramos 3 expresiones en el contexto de este pasaje, o en el texto mismo más bien, que subrayan, hermanos, la idea de lavar, y literalmente lavar con agua, ¿cierto? Y lo tenemos aquí, ¿cierto? Estas palabras se mencionan ahí. Por ejemplo, entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas? Y la palabra nipto, en el texto original ahí, siempre alude a un lavamiento parcial. Pueden ser los pies o pueden ser las manos. Sin embargo, cuando uno va avanzando en el texto, ¿cierto?, se va encontrando que el Señor pasa de este concepto a un concepto que sobrepasa un poco lo metafórico, sino que entra en el plano de lo espiritual. Nipto, vuelvo a repetir, siempre alude al lavado parcial. Puede ser lavado de las manos o lavado de la cara, y lavado de los pies en este caso, porque eso está haciendo el Señor. Ahora, cuando seguimos leyendo, hermanos, por ejemplo, aquí se usa otro término que es muy interesante, que es luo, que hace alusión al lavado completo, a un lavado completo, en este caso al lavado del cuerpo en general. Y el texto dice: Jesús le dijo: el que está lavado, si se da cuenta, el Señor usa la palabra lavar en todos el texto, pero tiene un significado diferente. Aquí dice: el que está lavado completo no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y este término, hermanos, limpio, ¿cierto?, es un término muy interesante en el Nuevo Testamento, ahí me adelanto un poquito, que tiene que ver justamente con una palabra que se lee de la siguiente manera: cátaros. Cátaros, ¿cierto?, alude a purificación. Ahora, por supuesto que esto también está aludiendo no solamente a un lavado de pies o de manos, está hablando un poquito más allá. El Señor, hermano, está pasando de lo que es literal al plano espiritual. Noten el versículo, ¿cierto?, cuando dice en el 10, Jesús les dijo: el que está lavado, luo, ¿cierto?, bañado completo, no necesita sino lavarse, nipto, parcialmente, los pies, pues está todo limpio. Y ahí está la palabra cátaros. Mientras preparaba esto, igual me acordaba de los cátaros, los creyentes franceses, ¿cierto? Había un grupo de creyentes franceses en el tiempo de la Reforma que se llamaron, o les llamaron los cátaros, los puros. Cuando el Señor explica esto, noten: y el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y entendemos que en el versículo 11, ¿cierto?, nos ayuda a entender de que el Señor está yendo un poquito más allá del jabón y el agua, ¿cierto? Noten: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos, o no estáis purificados todos. El Señor lleva este concepto un poco más allá de lo literal, que era usar agua. Seguramente no sé si había jabón, por supuesto quizás no lo había, como lo entendemos en el día de hoy. Pero el Señor está claramente yendo un poco más allá. Usa el concepto, ¿cierto?, y en el Nuevo Testamento usa este término cátaros para hablar de purificación. Y aquí, por supuesto, podemos caer en una distorsión del término, porque no hay rituales en la iglesia evangélica que nos puedan purificar. No hay, ¿cierto?
La Iglesia Católica, en cierto sentido, tiene un sistema sacramental en donde es clave todo este tema. Por eso que evidentemente aquí entramos en un campo bien interesante, pero también que puede ser peligroso y si no lo entendemos bien. Vuelvo a repetir, porque no hay rituales, hermano. El bautismo mismo, por ejemplo, no nos salva. Es un acto de obediencia al Señor. Pero en muchos lugares se toma como un ritual de purificación. Ahora, volviendo a Hebreos y entendiendo esto, hermanos, cuando el autor, ¿cierto? Y antes de eso, explicar quizás esto, el concepto de purificación en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Usa de conceptos y palabras que nos ayudan a entender a qué se refiere. El adjetivo cátaros hace alusión, hermanos, a alguien que es limpio o que es puro, ¿cierto? Pero también se usa el verbo, que es la acción, en este caso, de limpiar, y todos lo entendemos así. Y finalmente hay otra palabra importante que habla del hecho mismo, del acto mismo de haber sido limpiado o, ¿cierto?, de haber limpiado algo, purificado algo. Entendiendo esto, hermanos, el autor de Hebreos lo que hace, ¿cierto?, es tratar de ejemplificar o explicar el concepto de purificación con este término, con el término, ¿cierto?, que acabamos de ver. Perdón. Catarismos. ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos? Cuando está explicando, hermanos, en nuestro pasaje, ahí si volvemos también ahí, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Lo que está diciendo el autor, hermanos, es que el Señor, con su acto y con su muerte en la cruz, logró algo que no se había podido hacer, que es purificar a los creyentes, ¿cierto?, de manera, digámoslo así, interna. Recuerden que la epístola a los hebreos está dirigida a los hebreos especialmente, quienes tenían una mentalidad, ¿cierto?, enfocada en muchos rituales. Pero el autor de Hebreos tiene que presentar, ¿cierto?, las prerrogativas de Cristo, pero también explicar cómo es que Cristo logra finalmente y definitivamente la purificación de los creyentes. No a costa de los rituales, sino a costa de su muerte. Por supuesto que esto en cierto sentido fue nuevo para los judíos, porque ellos estaban acostumbrados justamente a seguir un montón de normas, ¿cierto?, que tenían que ver con rituales. De hecho, en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, no sé si se acuerdan, ¿qué es lo que le dice el Señor a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Y el Señor menciona algunos elementos ahí. ¿Nacer de qué cosa? Del agua, ¿cierto? Y del Espíritu. De hecho, el Señor Jesús trata de decirle a Nicodemo, bueno, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque en cierto sentido también lo que decía el Antiguo Testamento, por supuesto, apuntaba a Cristo, pero no para hacer y seguir haciendo rituales. El sacrificio de Cristo es tan, hermano, importante porque de una u otra manera, ¿cierto?, define la nueva manera de poder ser recto ante los ojos del Señor y por sobre todo a ser puro. Entonces, cuando el autor de Hebreos nos presenta todas estas prerrogativas de Cristo, lo que está diciendo es que Cristo ha realizado de una vez y por todas la purificación de nuestros pecados. Usted no necesita comulgar, no necesita sacrificarse, ¿cierto? Ir, no sé, de rodillas por la carretera, ¿cierto?, rompiéndose justamente las rodillas para tratar de lograr cierto estándar de santificación. El autor de Hebreos dice que por una sola ofrenda, después lo dice, ha hecho perfecto a los santificados. ¿Por qué? Porque Él logró la purificación, hermanos, definitiva. Vuelvo a repetir, la purificación, la limpieza justamente de nuestro corazón. Ahora, la implicancia, hermanos, de la purificación. Aquí hay una imagen del Antiguo Testamento que nos ayuda un poco a recordar cómo es que los judíos, los hebreos, ¿cierto?, podían relacionarse con el Dios, ¿cierto?, el único Dios verdadero. ¿Cómo debían acercarse a Dios? ¿Cómo debían andar con Dios? Eso en cierto sentido resume el libro de Levíticos. ¿Cómo puedes ir a Dios? No puedes. Necesitas de lo siguiente, ¿cierto?
tabernáculo, sacrificios expiatorios y mediadores. No puedes ir así simplemente. Habían mediadores. ¿Cómo puedes andar, cierto, con Dios? Cuando alguien iba al tabernáculo a ofrecer, cierto, un sacrificio, por supuesto no podía llegar y entrar, tenía que acudir a los mediadores, en este caso a los sacerdotes. Cuando salía del tabernáculo, ¿cómo debía andar? Bueno, el Señor dio la ley ceremonial, la ley civil y principalmente la ley moral, para que el pueblo de Dios pudiera andar de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos la cruz de Cristo? ¿De qué manera el Señor nos santifica? Y la obra de Cristo, uno puede explicarla, hermanos, en dos sentidos. La obra de Cristo, ustedes lo ven ahí, en nosotros, y la obra de Cristo por nosotros. ¿Qué significa esto? La obra de Cristo por nosotros tiene que ver con que Dios, ¿cierto?, ha decidido que Cristo, por supuesto, tome nuestro lugar. Esta preposición por implica también, o puede traducirse como en lugar de. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo? ¿O cuáles fueron los resultados de su obra de Cristo por nosotros? Bueno, y ahí están todos estos elementos doctrinales que hablan de nuestra posición, ¿cierto?, o nueva posición ante Dios a causa de que alguien tomó nuestro lugar. Acerca, ¿cierto?, de lo que hizo Cristo por nosotros, justificación, redención, expiación y propiciación, explican la obra de Cristo a nuestro favor. El concepto de justificación es un término legal. Implica que usted y yo, cuando hemos creído en Cristo, ¿cierto?, legalmente nuestra situación ha sido zanjada. ¿Por quién? Por el sacrificio de Cristo. El concepto de redención habla de que Cristo compró, ¿cierto?, nuestra vida, pero a precio de sangre. El concepto de expiación tiene que ver con que Cristo se pone delante de nosotros para recibir el castigo de Dios. Usted no recibió la ira de Dios, Cristo la recibió. Y el concepto de propiciación también está ligado al de expiación, porque concretamente hablando, el concepto de propiciación más bien tiene que ver con esto, con que Él es propicio a nuestro pecado, ¿cierto?, interviniendo Él para que no nos llegue a nosotros el castigo directo de parte de Dios. Y esto tiene que ver con la obra de Cristo por nosotros. Ahora, la salvación tiene dos polos en Cristo: la salvación de Cristo por nosotros y la salvación de Cristo en nosotros. Hermano, ¿qué ocurre entonces si lo que ocurre exteriormente tiene que ver con estas doctrinas? ¿Qué es lo que ocurre internamente? Esto tiene que ver con la persona, con nosotros. ¿Qué ha ocurrido dentro de nosotros? Y hermanos, esto tiene que ver con lo siguiente: regeneración, purificación y santificación. La obra de Cristo por nosotros habla de que Cristo toma nuestro lugar, pero la obra de Cristo en nosotros habla de la obra de Dios en mi corazón, en su corazón. La iglesia, hermanos, en sí no tiene poder para regenerar una vida. El hecho de que asistamos a la iglesia porque sí, no tiene ni un poder. Cristo tiene el poder. ¿El poder de qué? De transformarnos interiormente. La religión, hermanos, lo que ha tratado es, diría yo, de falsificar esta obra, tratando de hacer tantos ciertos rituales para con el objetivo de poder cambiar internamente al feligrés o al pecador. Pero eso es una obra exclusiva de parte de Dios. No podemos, ¿cierto?, cambiar el interior de nuestro corazón. Ahora, entendiendo esto, hermanos, ¿cuál es la necesidad entonces de la purificación? Recuerden que el concepto de purificación tiene que ver no solamente con lavar, acude o alude, ¿cierto?, a una purificación, ¿cierto?, de nuestros corazones. Y esto no ocurre por lavarse con agua una y otra vez, no. Tiene que ver con una obra del Espíritu Santo de nuestros corazones. Ahora, quiero que me ayuden con algunas citas aquí. Efesios 5, 25, 26, por favor, vaya ahí y contestemos esta pregunta para entender la necesidad de la purificación. Efesios 5, 25 al 26, y tratemos de responder a esta pregunta: ¿qué hizo Dios por su iglesia según Efesios 5, 25 al 26?
Léalo ahí, ¿cierto?, con calma y trate de comprender lo que el texto mismo está diciendo. ¿Qué hizo Dios por su iglesia? Según Efesios 5, 25 al 26. Dice el texto, maridos, ¿cierto? Sí, pueden levantar su rostro, aquí tengo el texto. Y miren qué interesante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola, ¿qué dice el texto? ¿Saben qué concepto se usa ahí? El concepto de cataro. Y ahí está el verbo, por supuesto, catarizo. ¿Qué hizo Dios con la iglesia? No solamente la lavó con agua, la purificó en su interior. Acompáñenme al mismo texto. ¿Qué usó Dios para purificar o para la purificación de su iglesia? Ponga atención en el versículo 26 de manera completa. ¿Qué usó Dios para la purificación de su iglesia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Están todos de acuerdo? ¿Escucho algo? Aquí está el texto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento. Lutrón habla también de un lavamiento completo del agua por la palabra. ¿Qué purifica nuestra alma? ¿Los ritos? No. La palabra del Señor tiene el poder de transformar mi corazón, de limpiar mi alma, de limpiar mi corazón. Ahora, ¿quiénes verán a Dios según Mateo 5:8? Abra su Biblia ahí, por favor. ¿Quiénes verán a Dios según Mateo 5:8? Muchas veces hemos leído este pasaje, ¿cierto? Pero quizás no siempre comprendemos qué hay detrás también de estas palabras del propio Señor Jesús. ¿Quiénes verán a Dios según 5:8? Yo podría preguntar, ¿quién quiere de ustedes ver al Señor? Por supuesto, la respuesta sería yo, todos queremos ver al Señor, pero noten lo que el propio Señor dice. Bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Saben qué concepto se usa ahí? No, está usando los términos, ¿cierto?, de lavarse la cara o los pies. Está hablando de purificación. Bienaventurados los limpios o los cátaros, y eso apunta a quien ha sido purificado. No está hablando simplemente de alguien piadoso, de alguien que tiene una buena conducta moral. No, está hablando de alguien que ha sido purificado por el Señor y por su palabra. Esos verán a Dios. Una buena pregunta en esta mañana es, ¿usted realmente ha sido purificado por la palabra del Señor? Porque, por supuesto, eso trae ciertas implicancias a nuestra vida. Bienaventurados los de limpio corazón, o sea, los purificados, porque ellos verán a Dios. Vuelvo a insistir, este texto no está refiriéndose a las personas que uno podría considerar moralmente, no sé, correcta. No, esa persona es muy correcta, va a ver al Señor. No, solamente quienes han sido purificados. Y vemos que esa purificación se logra por medio de ¿qué? De la palabra del Señor. Una buena pregunta entonces es la siguiente: ¿cómo podemos llegar a ser limpios, puros ante Dios según Juan 15:3? Vaya ahí, por favor. Juan capítulo 15, el Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Adivinen qué palabra, perdón, la palabra no es adivinar, ¿cierto? Noten qué término se usa ahí en el versículo, ¿cierto? Y cuando dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, hermanos. Otra vez un término muy parecido de la misma raíz también de este concepto que tiene que ver con cátaros. No está hablando de podar, hermano. Aquí hay un sentido espiritual detrás de todas estas imágenes, ¿cierto?, metafóricas de la vid, ¿cierto?, y los pámpanos. Y dice el texto en el versículo 3, y lo tenemos aquí:
ya vosotros estáis limpios. Y noten, ¿cómo puedes llegar a estar limpio? ¿Cómo podemos nosotros llegar a estar limpios o puros delante del Señor? ¿Qué dice el texto? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué concepto se usa ahí? Cátaros. Habla de pureza. Vuelvo a repetir. No está hablando de ritualismos, hermanos. Está hablando de el milagro que Dios hace en nuestro interior a causa de su palabra. No tiene que ver con ritualismos. Tiene que ver con una obra sobrenatural de Dios, de limpiarnos, de purificarnos por medio de su palabra. ¿Cómo podemos llegar a ser limpios entonces? Y vosotros estáis limpios, o ya vosotros estáis limpios, por la palabra que yo he hablado. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 17:17? Santifícalos. La palabra santificar significa apartar. Es como decir, posiciónalos en otra posición, en otro lugar. Santifícalos no solamente tiene el sentido experimental de ser santos ante los ojos de Dios, sino también de ser apartados para Dios. Apartados no solamente para el servicio, sino también apartados de las personas que tristemente van en una dirección opuesta al Señor, una dirección opuesta con respecto a la eternidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acompáñame a Tito, por favor, capítulo 2, solamente para complementar, hermanos, algunos versículos que nos ayudan un poco a entender. Capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras, no por rituales de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí está el móvil, cierto, interno de Dios, su misericordia, y noten el móvil instrumental, por el lavamiento de ¿qué cosa? Eso es interno, hermano, de la regeneración. Lo que está diciendo el autor aquí, Tito, es explicarnos cómo Dios trabajó internamente en nosotros. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿cierto?, en el Espíritu Santo. Hermano, esta fórmula es lo mismo que dice Jesucristo, vuelvo a repetir, a Nicodemo en Juan capítulo 3. De cierto, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, acompáñenme por favor a Juan 3. Juan capítulo 3. Podríamos preguntar, ¿quién de ustedes quiere disfrutar, quiere experimentar, quiere ver el reino de Dios? Jesús le dice eso a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Humanamente, ¿cierto? Las personas podrían mencionar esta objeción, pero Señor, se nace una vez. Pero el Señor no se está refiriendo a ese nacimiento, se está refiriendo al nacimiento interno del corazón, a nacer de nuevo, a tener un corazón renovado por el Señor, espiritualmente hablando. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Recuerden que ese de cierto literalmente es amén, amén. Es como para decir una verdad, pero que dogmática, que no cambia ni aquí ni mañana. Amén, amén, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿se acuerdan cuando les dice? Lo acabamos de ver en Juan 15, y vosotros estáis limpios, ¿a causa de qué? Por la palabra que yo os he hablado.
El agua aquí, seguramente en la mente de Nicodemo, como un judío acostumbrado a todas las ceremonias, no tiene que ver, ¿cierto?, con los rituales. Tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia, hermanos, el corazón incrédulo. La palabra de Dios limpia el corazón pecaminoso. Y Jesús, eso es lo que está diciendo aquí. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver, ¿cierto?, el reino de Dios. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Juan también en la introducción, ¿cierto?, de Apocalipsis presenta quién es el Señor también y deja claro que el Señor da esta revelación. Pero no solamente eso, noten lo que dice en el versículo 5. Leámoslo del 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Y uno podría preguntar, ¿quién es ese Jesucristo? Y Juan dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y noten que agrega Juan, y nos lavó, ¿cierto? ¿De qué cosa? De nuestros pecados con su sangre. Hermanos, todos los autores bíblicos, ¿cierto?, cuando se refieren a la santificación o a la regeneración o a la purificación, ¿cierto?, siempre se remiten a lo que Cristo hizo, no a lo que el Antiguo Testamento, ¿cierto?, o al tabernáculo de Dios podría lograr. Aunque el Antiguo Testamento, por supuesto, apunta a Cristo, quien lleva a culminación la purificación de manera definitiva fue el Señor Jesucristo. Ahora, como hemos visto, hermanos, en varios versículos en esta mañana, la única forma de poder ser purificado es sin duda por Cristo, por su voluntad, pero también por medio de su palabra. Por eso es la importancia de someternos a escuchar su palabra. Hace bien usted, ¿cierto?, con no dejar de congregarse, porque la palabra del Señor no solamente limpia mi corazón, también purifica mi corazón, y es lo que puede salvar a la persona que no conoce al Señor. Es una cuestión, hermanos, podríamos decir histórica, pero principalmente teológica, que nuestros hijos nacen en pecado, no son creyentes, pero se transforman no por la religiosidad que nosotros tengamos al asistir a la iglesia, sino porque son sometidos a la palabra del Señor. Por eso la importancia de traer a nuestros hijos a la iglesia, que escuchen la palabra. ¿Saben por qué? Porque en el proceso de escuchar suceden cosas sobrenaturales que no están en control de nosotros, sino en el control de Dios por su misericordia. Ellos abren sus ojos y dicen, wow, ahora veo. ¿Cómo tú lo notas? Con ese interés que tienen de escuchar su palabra. Por eso el autor de Hebreos dice, no dejándonos de congregarnos, porque es importante que usted entregue adoración a Dios. Uno podría preguntar, ¿quién es usted para privarse de eso o para decir, yo no tengo necesidad de entregar adoración a Dios? Si usted ha entendido quién es Cristo, usted va a querer entregar adoración al Señor. Y por sobre todo, usted va a querer escuchar la palabra. Déjeme terminar, hermanos, con 2 conclusiones generales. 7 títulos se dan a Jesús en esta introducción, como notamos aquí. Él es el Verbo. Juan lo dice, aunque el autor de Hebreos no lo dice, pero ¿por qué? Dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Como veíamos en la primera exposición de esta epístola, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y de qué manera nos habló? ¿Se acuerdan? Jesús mismo vino a hablarnos. El Verbo se encarna. No nos manda más mensajes. Él viene personalmente. Dios viene personalmente. Él es el heredero de todo. ¿De quién son las cosas? ¿Se acuerdan que veíamos? No, la aplicación de esto es concreta. Nada de lo que tienes es tuyo. Aún el oxígeno que estás respirando ahora, con mascarilla o sin mascarilla, ¿cierto? ¿De quién es? Dios te lo da, Dios te permite respirar.
Él es el heredero de todo. No tienes nada en esta vida. Qué triste es cuando vemos hermanos en la iglesia acumular cosas y riquezas pensando que esas riquezas van a tener alguna implicancia en la eternidad. ¿Cómo te vas, hermanos, al cementerio sin nada? ¿Quién es el heredero de todo? El Señor. Él es creador, ¿cierto? Por eso adoramos su nombre, que dice Romanos al principio, que algunos, ¿cierto?, negaron que Dios fuera un creador y empezaron a adorar, ¿qué cosa? La creación, las criaturas, y a poner al hombre en primer lugar. Cuando entendemos que Dios es creador, ¿a quién adoramos? Solamente a Él. Él es el resplandor de la gloria de Dios. El único que es cierto, podemos decir, vicario verdadero no es el Papa. Cristo es el único vicario de Dios, como el Espíritu Santo es vicario de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y Cristo son Dios. Pero Dios se ha hecho patente a los ojos de los hombres. Él es la imagen de Dios. Él es sustentador de todo. Nada se va a escapar. Este planeta gira, ¿cierto?, en torno a su propio eje y todas las cosas, todos los días, siguen igual. Nada va a cambiar. ¿Debido a que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Y finalmente, hermanos, en esta introducción nos queda un concepto, no vamos a verlo hoy día. Él ha sido el purificador de nuestros pecados. Él nos ha limpiado, hermanos, no ritualmente. Por eso que es importante entender los tres conceptos que hemos visto hoy día. El significado de la purificación. ¿Qué quiere decir? Por favor, no va a salir entendiendo y diciendo tienes que bautizarse para purificarte. Porque el bautismo no me purifica. El bautismo simplemente es una respuesta de obediencia a mi Señor, ¿cierto?, de identificarme con Él. El significado de la purificación tiene que ver con algo mucho más allá, tiene que ver con el acto de la regeneración. Recuerden, la obra de Cristo tiene dos polos: la obra de Cristo por nosotros y la obra de Cristo en nosotros. Y la purificación tiene que ver con eso, es un lavado interno. La implicancia de la purificación, hay muchas implicancias. ¿Quiénes verán a Dios? Los limpios de corazón. No está hablando, hermanos, de que usted tiene un pensamiento moral intachable. No está hablando de eso. Está hablando de la regeneración, de nacer de nuevo. Por eso la importancia de escuchar su palabra, ¿cierto? La implicancia de correr a Cristo, de obedecer su palabra, y finalmente la necesidad de la purificación, como veíamos, ¿cierto?, en los versículos anteriores. Jesucristo, lo hemos visto ya en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, ¿quién nos enseña esto acerca de la necesidad de la purificación? Usted no puede hacer nada para purificarse. Solo Cristo y su palabra. Y si Cristo puede hacer eso y su palabra puede hacer eso, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra reacción frente a la palabra del Señor? Acercarnos a ella. Hermanos, miren lo que dice Hebreos 10:22 y con esto voy terminando. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Note qué interesante la primera palabra. Dice, alejándonos con corazón sincero. ¿Dice eso así o no? ¿Cómo dice? Bueno, eso es lo que hay que hacer, no alejarme, ¿no? Que yo no sé, bueno, que nadie me entiende. Acerquémonos. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. En su momento vamos a ver, vamos a llegar ahí. No sé en qué momento vamos a llegar al capítulo 10, capaz que en el milenio, no lo sé. Así como vamos, ¿cierto? Acerquémonos. ¿Cómo? Sin hipocresías, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, saber que lo que creemos. Hermano, el autor, déjeme hacer una pequeña explicación. El autor de Hebreos está diciendo a los judíos que estaban dudando, o sea, ¿será suficiente Cristo, no? ¿Cuánto habían escuchado acerca de Cristo? Y estaban pensando que, no, capaz que tenemos que volver a los rituales para complementar esto, porque seguramente no es suficiente. Lo que está diciendo el autor de Cristo es que Cristo es suficiente por sí mismo. No necesita añadir nada más que Cristo.
Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y lo que usted y yo debemos, ¿cierto?, entender con los años, con los días, los meses que nos acercamos a su palabra, es la certeza de la fe. Saber hacia dónde vamos, entender quién es Cristo. Y dice, en plena certidumbre de fe, miren qué interesante, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es una mala conciencia? Es olvidar, hermano, quién soy, es no entender quién soy. Yo, hermano, y ustedes somos unos pecadores perversos que solamente por la gracia de Dios encontramos salvación. Y esa actitud debe ser una actitud de humildad, no de orgullo. Por eso que no puede haber orgullo en un creyente. Es totalmente contraproducente. Dice el texto, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y noten, y lavados los cuerpos con agua pura. El autor de Hebreo usa mucho lenguaje que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero lo lleva a otro nivel, a nivel espiritual. No le está diciendo a los judíos aquí que tienen que volver a los rituales del Antiguo Testamento. Usa este lenguaje porque está hablando específicamente a personas que tenían su cabecita llena de ritualismos. Pero esto también aplica para nosotros, hermanos, en el día de hoy. Y lavados los cuerpos con agua pura. Y cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, hace alusión al agua que puede purificar, siempre se refiere a la palabra del Señor. Hermanos, la necesidad de poder purificarnos no tiene que ver con asistir simplemente a la iglesia, tiene que ver con asistir a la iglesia, tener una disposición del corazón a escuchar su palabra y a someterse a ella. ¿Quién de ustedes va a hacer eso? Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque es el instrumento que tú decidiste sea el que nos lave internamente. Ayúdanos a entender la necesidad, Padre, de someternos, de exponernos a ella, en un mundo en el que estamos expuestos a un montón de basura. Ayúdanos a exponernos a lo que puede limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque lograste algo que nadie podía haber logrado: la purificación de nuestros pecados y asimismo de nuestros corazones delante de ti. Gracias, Señor, inmensamente gracias por el sacrificio que hiciste tú en la cruz por nosotros. Pero por sobre todo, ayúdanos a actuar y a reaccionar de manera correcta. No huir de ti, sino todo lo contrario, acercarnos a ti con plena conciencia, una conciencia pura, Señor, con honestidad, sin cosas escondidas. Por favor, Señor, haz que tu palabra cambie nuestros corazones, cambie nuestra mente si estamos equivocados. Y te pidamos perdón, Señor, para honrarte de verdad y para obedecerte y seguirte como tú lo esperas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si le pueden avisar a la hermana de las clases para que puedan subir. Mientras tanto, ahí los hermanos se preparan para poder cantar a nuestro Señor. También le voy a pedir a los hermanos encargados de la ofrenda que también puedan prepararse una vez comencemos a cantar. También pueden pasar por la ofrenda. Hermanos, les invito a que ¿Pueden ponerse en pie, hermanos? cantemos la alabanza 75. Su gracia es mayor. Qué amor, mi
pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. El siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. De grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Finalizamos, hermanos, con otra canción. Hermanos, la última alabanza que dice hay libertad. Número 31.